¿Será acaso que las dificultades que tenemos cada día son producto de la casualidad? ¿Cómo es que manejamos las dificultades que enfrentamos tratando de cumplir nuestra misión? Y hablando de lo que significa exactamente nuestra misión, ¿de qué manera puedo prepararme justamente para poder alcanzar a aquellos que difícilmente son alcanzados? ¿De qué manera puedo crear puentes con los más jóvenes dentro de mi hogar? ¿O cómo puedo crear puentes y unirme a los más jóvenes dentro de mi congregación? ¿Cuál será la manera más apropiada para dar a conocer a Cristo? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día trataremos de conversar y comentar también para unirnos en este estudio de la palabra de Dios. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro. ¿cómo estás? Muy bien, Qué gracias bueno, a Dios. qué bueno. ¿Y listos para empezar este estudio? Sí. Sí, muy bien. ¿Vamos a orar? Oremos, Sí, sí, claro. ok. Padre nuestro, otra vez más estamos aquí presentando esta lección para beneficio de nuestros oyentes. Pedimos que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros y ellos para que sea de beneficio para nuestro bienestar. Ayúdanos a conocer los métodos que tú tienes para alcanzar a las personas que son difíciles para alcanzar. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo y por todas las bendiciones que tú nos das todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 10, Heriberto. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos y casi terminamos el año también. Es increíble que el tiempo se ha ido tan rápido. Pero hemos estado disfrutando este tema de estudio. Mucho, Sí. mucho. Y qué bueno, hoy día vamos a estudiar una lección que tiene como título Misión en favor de los no alcanzados. Esta es la primera parte. Y quiero leer del libro de Hechos, el capítulo 17, los versículos 16 al 18. Y dice esto: Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos y que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían: ¿qué es lo que dice este charlatán? Otros decían: parece que estaba hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Leí esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Esta semana vemos a Pablo que llega hasta Atenas, pero es interesante, fíjate, es interesante, Heriberto, que cómo es que llega hasta Atenas, o sea, cómo se da esta situación, porque en realidad Pablo no tenía planeado llegar a Atenas, sino que hubieron ciertas situaciones, digamos, un tanto infortunadas, por decirlo de alguna forma, que llevaron a que Pablo al final llegara hasta Atenas y entonces se presenta toda esta situación. Y fíjense, Pablo estaba predicando en la localidad de Filipos, que era una provincia de Macedonia, que era una colonia romana. Y en ese lugar se encuentra con esta muchacha famosa, ¿no? Que tenía un espíritu de adivinación. Y que cuando se acerca a Pablo y a Silas, eh, menciona algunas cosas y entonces Pablo voltea y elimina, expulsa a este demonio que estaba poseyendo a esta muchacha. Pero el asunto es de que esta muchacha, digamos, servía a personas que la tenían como esclava, ¿no? Y que recibían dinero justamente por la posibilidad de que esta chica adivinaba de alguna forma algunas cosas. Pero una vez de que este espíritu se fue de esta chica, los dueños de ella
vieron de que sus ingresos pues se habían perdido, ¿no? Y entonces estaban enojados con Pablo, con Silas, y empezaron a reclamar o a mover a la gente, señalando de que Pablo y Silas eran revoltosos y que estaban haciendo daño en esta localidad, etcétera. Y es allí cuando son detenidos, son metidos en la prisión. Y es allí cuando ocurre este famoso terremoto, que se abren las puertas de la prisión, que el carcelero piensa que todos han escapado, pero no, o sea, todos están allí, ¿no? Pablo, Silas estaban, después de que los habían golpeado, los habían azotado, los pusieron en el cepo, y luego de eso, como digo, las puertas de la prisión estaba abierta, las cadenas se les cayeron, pero nadie había escapado, ¿no? El carcelero casi se mata en ese momento, ¿no? Pero luego de eso sí, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas, los limpió, los lavó, les dio de comer y también fue bautizado en esa ocasión, él y su familia, ¿no? O sea, digamos, todo esto nos lleva a ver de que había, digamos, también un propósito en medio de toda esta situación. Ahora, al día siguiente, el carcelero recibe la orden de las autoridades de Filipo de que libere nomás a Pablo y a Silas, pero ellos dicen, de ninguna manera nos vamos a ir así nomás, o sea, nosotros somos ciudadanos romanos, ¿no? Y entonces a las autoridades les avisaron, les dijeron, no, ellos son ciudadanos romanos y entonces se asustaron. Vinieron delante de ellos, se disculparon por lo que pasó y los acompañaron para que salieran y entonces Pablo y Silas se fueron hasta Tesalónica. Pero en Tesalónica nuevamente ocurre un problema, ¿no? Porque allí también hay gente que había venido incluso de Roma, que habían estado, digamos, involucrados en ciertos motines, en ciertas revueltas también allá, y que también se unieron a algunos judíos envidiosos, dice Ellen White, y que de esta manera ellos generaron también una revuelta, ¿no? En Tesalónica. De Tesalónica, los hermanos de Tesalónica llevaron a Pablo y a Silas y luego también a Timoteo hasta Berea para que pudieran, digamos, huir de esta gente, ¿no? Y quiero leer aquí lo que dice el capítulo 17 de Hechos, los versículos 13 al 15. Dice, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida, los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Leí esto de la nueva versión internacional. Como digo, los hermanos de Tesalónica, fíjate, Heriberto, sacaron a Pablo de Tesalónica, lo llevaron a Berea, pero estos revoltosos siguieron todavía a Pablo hasta Berea, ¿no? Pero de allí sí, los hermanos dijeron, no, o sea, tenemos que llevarlo más allá para que no haya tanta complicación y no peligre la vida de Pablo. Entonces lo sacaron de allí y se lo llevaron hasta Atenas. Y claro, en Atenas, digamos, iba a ser muy difícil que la gente esta revoltosa o problemática pudiera convencer a esta población de que estas personas eran peligrosos u otras cosas, ¿no? Porque mayormente la gente en Atenas era gente pensadora, ¿no? Como dice los primeros versículos que leí, donde estaban los filósofos epicúreos, ¿no? Los estoicos también. O sea, era gente que se dedicaba básicamente, como dice la palabra, se dedicaba a pensar nada más, ¿no? Y hablaban de eso nada más. Esa era su acción, ¿no? Su trabajo era ese nada más. Estar pensando, filosofando, intercambiando ideas, o sea, esa era su vida. Pero Pablo llega a este lugar, hasta Atenas, y es aquí donde se encuentra de que la gente vivía sumergida completamente en la idolatría. Esa era la dificultad o la situación que él vio en esta localidad, ¿no? Ahora, pensando un poco, digamos, en las situaciones que llevaron a que Pablo al final llegara hasta Atenas, ¿cómo consideramos tal vez las dificultades que experimentamos cuando queremos cumplir la misión? O sea, ¿de qué manera
crees, Heriberto, que deberíamos nosotros considerar estas dificultades o que de qué manera tal vez manejarlas también, ¿no? Manejar las dificultades que tenemos, que enfrentamos cuando queremos cumplir la misión. Ah, bueno, miramos lo que pasó con Pablo. Y Dios tiene un plan para todos, Ajá, ¿verdad? ajá, Y aún las persecuciones, aún los problemas que existen, Dios las transforma para que su propósito se cumpla. claro, Así claro. es que cuando nosotros estamos trabajando en el trabajo de Dios, de predicar la palabra, Ujú, no debemos desesperarnos, no debemos de quejarnos, no claro, debemos de ah, mucho menos huir de, de los problemas, porque si lo tomamos como Dios tiene un plan, al final de cuentas a veces no lo vemos nosotros cuando empiezan los problemas y lo estamos sufriendo, pero yo creo que si nos mantenemos firmes hasta el fin, ujú, Dios va a traer todas las dificultades para bien, para que claro, se cumpla su propósito que Él tiene, como ocurrió con Pablo. claro. Definitivamente. Esto es interesante, fíjate, Heriberto, pensando también en el hecho de que el conflicto entre el bien y el mal, digamos, gira alrededor del cuestionamiento del carácter de Ujú, Dios. Ahora, definitivamente nosotros entendemos y asumimos de que los planes de Dios se llegan a cumplir, ¿no? Conmigo o sin mí, los planes de Dios se llegan a cumplir. O sea, ujú. eso es un tema muy interesante. Pero ahora también, considerando el hecho del cuestionamiento del carácter de Dios, también tenemos que ver de que en algunas situaciones hay aparentemente una limitación de la acción de Dios en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un libre albedrío, o sea, actuamos de manera libre, pero también existe, digamos, la observación de seres celestiales, seres en el universo, otros seres creados por Dios, que también están al tanto de lo que ocurre en este planeta. Y también están al tanto de lo que significa la verificación, certificación de que el carácter de Dios realmente es amor, ¿no? Ahora, en esa situación, Dios permite algunas cosas, que ocurran algunas cosas, como las dificultades que a veces pasamos para cumplir nuestra misión, porque Así es. entendemos también de que existe un ser adverso, ¿no? Que busca justamente limitar la acción, el esfuerzo, el movimiento de alcanzar, digamos, a que el carácter de Dios sea mostrado a otros, ¿no? Pero a pesar de estas situaciones, a pesar de estas dificultades o limitaciones, como estábamos comentando y como decías hace un momento, Heriberto, o sea, el plan de Dios de todas maneras se llega a cumplir, ¿sí? A pesar de nosotros o a pesar incluso de la adversidad que encontramos por el adversario de las almas, ¿no? Exacto. Ahora fíjate, cuando muchas veces, o sea, estas dificultades tienen que ver con personas, ¿ok? ¿De qué manera, o sea, nosotros podemos encontrar un equilibrio entre lo que significa alejarnos de personas que no son favorables para el cumplimiento de nuestra misión, pero no, digamos, desligarnos totalmente para poder ser de testimonio también a esas personas, ¿no? O sea, ¿de Ujú. qué manera encontramos un equilibrio, digamos, un punto, digamos, de equilibrio entre esa posición, ¿no? De mantener una sana relación con personas que pueden estar obstaculizando mi labor para cumplir mi misión, ¿no? Interesante. Am, Solo que quería decir antes de esto, sabes cómo Pablo ah, podía soportar todo esto, Pedro, porque él había tenido un encuentro con Jesús Claro, claro, antes de esto. claro. La persona normal se desesperaría, Sí, huiría, se quejaría y se escondería. claro, claro. Pero sin embargo, miramos que su vida había sido transformada y era guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros queremos que haga con nuestras vidas también. Claro. Y de esa misma manera, nosotros vamos a poder tener una relación con cualquier clase de persona, ya sea en un alto puesto esté la persona o en un bajo puesto, a cualquier nivel. Claro. Yo creo que Dios nos prepara
para poder hablar a la persona en donde ella se encuentre. Exacto. Y la Biblia nos da muchos consejos. Ujú. No nos dice que nos apartemos, nos dice que cuando nosotros le presentamos la palabra y ella la rechaza, que nosotros nos limpiemos los zapatos y continuemos a la segunda, Claro, a la próxima persona o claro, la próxima casa. claro, Así que Dios ha hecho arreglos para toda situación, claro. ¿verdad? Claro, definitivamente, ¿no? O sea, creo que en esa parte es un tema importante, ¿no? No desechar obviamente a nadie, ¿no? Ujú. De, digamos, de considerar de que es una persona que tal vez no merece o no necesita o que va a rechazar la palabra de Dios o, digamos, el testimonio que se le puede entregar. Pero también al mismo tiempo, digamos, es importante esta parte de que si, digamos, uno hace el esfuerzo, uno entrega lo que conoce o lo que ve o lo que vive a otra persona, pero esta persona, digamos, sencillamente no rechaza o rechaza, perdón, lo que se le entrega. Pienso que, claro, o sea, ya la acción, digamos, el esfuerzo, el movimiento ya lo hicimos, ¿no? Ya se dio, ¿no? El aceptar o rechazar ya es decisión de la otra parte. Exacto. Ahora, la acción del Espíritu Santo es la que al final determinará, ¿no? También si esta persona acepta o rechaza, digamos, la presencia de Dios y obviamente acepta o rechaza a la persona de Cristo Jesús, ¿no? Ya ese es un tema Ujú. obviamente estrictamente personal, ¿no? Sí, y además, yo me imagino a Pablo presentando el Evangelio. Yo pienso que lo hacía con un tacto, con un amor que hacía a las personas pensar Ujú. en lo que estaba diciendo. Hoy en día miramos cómo a veces se para la gente predicando en la esquina, Sí, sí, simplemente al aire, sí, 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 ¿verdad? Ah, o sea, hay la forma correcta de presentar el Evangelio. claro. Y yo creo que Dios nos da muchos ejemplos a través de todos sus seguidores de Él, principalmente Pablo, y eso es lo que nosotros debemos imitar. Claro. Yo creo que Él lo hacía con amor, con calma, paciencia y de una forma que Él conocía de lo que Él estaba hablando. Ujú. ¿Verdad? Justamente de eso es lo que quiero comentar ahora y leer en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, los versículos 20 al 22. Y leo de la versión Palabra de Dios para todos esto. Dice Pablo, entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos. Aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos, para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. O sea, este esfuerzo, digamos, de Pablo y esta posibilidad de ser casi un camaleón, ¿no? O sea, Ujú. adaptarse, digamos, a la situación de cada uno, no creo que sea un tema sencillo, o sea, porque implica también el poder estar en cabal conocimiento de cuál es la forma de pensar de ese grupo de personas, su forma de acción, su forma de vida, ¿no? En Exacto. general. Y creo que en esa parte también se manifiesta cuando vemos de que Pablo llegó a Atenas y se encontró con estos pensadores, él, digamos, se ubicó en la forma de vida que ellos tenían, en la forma de ver las cosas que ellos tenían para poder también empezar a partir de allí, de un plano conocido para ellos, y empezar a presentarles al Dios de los cielos. Ujú. Ahora, en cuanto, digamos, en el presente, ¿no? En cuanto a nuestra forma de ver las cosas, digamos, vivimos en una sociedad llena de diferentes filosofías, diferentes formas de vida, diferentes situaciones. Estamos bombardeados constantemente de mucha información y de diferentes maneras de pensar. Ujú. Ahora, ¿qué ídolos son los que podemos reconocer que hoy
por ejemplo, dominan la mente de las personas, ¿no? ¿Dónde es que las personas en el presente enfocan completamente su atención, ¿no? Están, digamos, abocados a algo. Ah, ¿Te has dado cuenta un poco de eso, Heriberto? sí, sí, cómo no. Todos tenemos uno en la bolsa. Sí, puede hacer, puede hacer, ¿no? Ah, Se llama teléfono. teléfono, tu ídolo, ¿no? Ya, sí, nos hemos dado cuenta, Pedro, es triste porque ah, toma tanto tiempo, o sea, se pierde tanto tiempo mirando hoy día simplemente tú nómbralo y lo que tú quieras, lo que a ti te gusta en particular, la gente se puede pasar horas y horas Mm, mirando, yo lo llamo un ídolo, claro, ¿verdad? claro. Simplemente, y a veces no lo tomamos tanto en cuenta, pero am, iba caminando este fin de semana y había muchos puestos a la orilla y una mujer estaba en el teléfono y solamente oí al esposo que le dijo, mujer, ya deja ese teléfono. Yo creo que eso lo podemos escuchar en Favor, cualquier casa, ¿no? por favor, le dijo. Es que es adictivo. Claro, claro. Es muy peligroso porque lo que quiere Satanás am, no tanto nos quiere engañar, pero si no le damos tiempo a las cosas que son de importancia, Sí, no sí, tiene ni que engañarnos. claro, Dios viene pronto claro, y mientras no tomemos tiempo para prepararnos, Él está contento y sabe claro, que está haciendo tu trabajo bien, claro. ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera podríamos abrirle los ojos a estas personas para que depositen sus vidas más bien en las manos de Dios, ¿no? Y no estén, digamos, depositando su vida en otras cosas, ¿no? O sea, lo que mencionabas ahorita, o sea, me hace pensar de que nuestras prioridades en la vida están ligadas a dos factores fundamentales, ¿no? Que son Ujú. tiempo y dinero, ¿no? O sea, ¿dónde estamos metiendo más nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestro esfuerzo? Esa es nuestra prioridad en la vida y probablemente ese sea nuestro ídolo, ¿no? O sea, a eso estamos enfocados, ¿no? ¿De qué manera, o sea, podemos lograr de que las personas se den cuenta de que eso no es lo más importante, sino que direccionen su vida a poder enfocarse y confiar en Cristo, ¿no? ¿Cómo Ujú. podemos hacer eso? Aparte de tener una relación y desarrollar puede ser una relación con esas personas, ellos pueden mirar cómo yo rijo mi vida o Ujú. cómo tú rijas tu vida. Ajá, Y quizá eso pueda ser un ejemplo para ellos. Ah, el, el tener una comunicación, yo creo, Pedro, ah, constante, abierta, una línea de comunicación constante, claro, porque es muy fácil perderse, como dije hoy en día, descuidar las relaciones y que dejemos que otras cosas tomen el lugar en vez de estar formando relaciones, claro, comunicación con nuestros hijos, con nuestra claro, esposa, porque es lo que hemos hablado que es el principal lugar donde empieza todo. De ahí nos vamos en la iglesia, pero en la casa es donde nosotros podemos poner el ejemplo primeramente. Y es difícil. claro. ah, los medios de comunicación ah, es como nunca antes. Están a la punta de nuestros dedos toda la Sí, información que sí, nosotros sí, sí. queremos, buena y mala. Claro, claro, Así es que nosotros deberemos de optar por hacer uso de la buena información y llenarnos de esa buena información que existe hoy tan claro. rápidamente para encontrar soluciones a nuestras Sí, preguntas, sí, 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 ¿verdad? sí. Me pareciera de que hubiera tanta información que ya como que no podemos procesar tantas cosas, Ujú, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Ahora, tú mencionaste el hecho del tema en la casa, ¿no? Con los ujú, hijos sobre todo. O sea, ¿de qué manera tal vez tratar de lograr o proteger, por ejemplo, a nuestros hijos de ese bombardeo constante de nuevas ideas, ¿no? De nuevas maneras de pensar, que incluso están, digamos,
expresadas, manifestadas en las escuelas, Ujú. como dices, en los medios de comunicación, ¿no? En la pantalla, formas de ver diversas, aceptación de ciertas situaciones que ya atentan incluso contra la moral, pero que en el presente se están considerando como cosas buenas, ¿no? No necesito nombrarlas, ustedes saben de qué se está hablando. O sea, ¿cómo proteger a nuestros hijos de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando muchas veces los muchachos tienden más bien a no querer escuchar los consejos de los padres, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos llegar, digamos, a tratar de protegerlos, de cuidarlos, de que sean víctimas justamente de estas maneras alteradas de ver la vida, ¿no? Tanto a los chicos en casa o tal vez a los muchachos en la congregación también, ¿no? Ujú. Ah, es interesante, Pedro, porque apenas estaba viendo un, podemos decir, un político alto en administración de nuestro gobierno. Ujú. ¿Cómo promueve el cambio de sexo Ajá, aún a una edad ah, juvenil? claro, Ah, y me pongo a pensar, esta es una persona que tiene mucho poder por su posición que tiene en el gobierno. Ah, ahora, él mismo es de las personas, no sé ni cómo se le llama hoy, que ah, él hizo su cambio de hombre a mujer ok, y él representa a este grupo, pero promueve este estilo de vida y lo promueve para las escuelas, para los ya, niños. ya, Así es que ese simplemente es un tópico que podemos hablar con nuestros hijos, ya, que claro. cómo es que está siendo promovido todo esto Ujú. por todos los medios, ah, y hablar y tener una conversación con ellos para mirar qué posición tienen ellos, Claro, ¿verdad? claro. Y este tópico podría ser cualquier tópico, Ujú. pero simplemente traerlo a, a la mesa y platicar Claro, acerca de eso. claro. Claro, definitivamente, ¿no? Pienso que los temas no deben rehuirse los temas, ¿no? Ujú. Más bien al contrario, o sea, tratar de manifestarlos y sobre todo conocer qué es lo que piensan los muchachos respecto a Exacto. determinadas cosas, ¿no? Para poder también intercambiar ideas. Ahora, una cosa que definitivamente, porque nosotros hemos sido jóvenes también, y hemos tenido padres y Todavía también estamos jóvenes, Pedro. todavía estamos jóvenes, es verdad, ¿no? Digamos, hemos vivido todavía, o sea, en un tiempo bajo la tutela de nuestros Así padres, es. ¿no? Y de cierta manera, digamos, también hemos manifestado a veces rebeldía a lo que papá, la mamá nos decían. Entonces, creo que en esa parte, tanto en el momento, digamos, o de acuerdo a la conversación que se tenga con los hijos, y tratando de saber cuál es el punto de vista de ellos, es muy importante no manifestar, digamos, una postura contraria, por lo menos no de manera inmediata, Ujú. ¿no? Para tratar de justamente lograr esa conexión, ¿no? Esa posibilidad de contacto, de cercanía, justamente con los muchachos para que esa posibilidad de abrirse a los padres pueda ser una tónica, una constante, ¿no? Obviamente, uno también en algún momento tiene que expresar cuál es su postura respecto a determinadas ideas o formas de vida que en el presente se están dando, ¿no? Y dentro de eso, creo que la parte crucial, como en algún momento lo hemos conversado, Heriberto, es el tema del ejemplo que le damos a los hijos, ¿no? Ujú. Esa parte central, o sea, si nosotros, por ejemplo, en casa, obviamente, decimos una cosa, pero en nuestra vida muestra otra, creo que la credibilidad que los hijos van a tener con nosotros probablemente va a ser nula, ¿no? Va a ser muy escasa, o sea, no se va a dar esa posibilidad. O sea, debemos ser consecuentes, obviamente, con lo que decimos también, ¿no? Que lo que decimos pueda ser también un elemento que se manifiesta en nuestra vida diaria, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de Pablo, cuando volvemos a esto, ¿no? Él estaba ya en la localidad de Atenas, pasó algo interesante. Quiero leer en el libro de Hechos el capítulo 17, los versículos 22 al 25, y leo de la nueva versión internacional esto. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses,
observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Eso es interesante porque justamente Pablo aprovechó, digamos, un escenario, una situación que estaba a la vista en la calle, ¿no? A la vista de toda la población. Y dentro de eso él percibió justamente, notó este monumento a un Dios desconocido. Y él aprovechó esa imagen, esa figura, para poder presentar y decir, oh, yo sirvo a ese Dios que ustedes no conocen, ¿no? ¿Ok? Esta parte es interesante. Ahora, eso muestra justamente el hecho de que la preparación también para poder, digamos, enfocarnos en la tarea dentro de un grupo determinado de personas es muy necesaria. O por lo menos conocer de antemano qué cosa es lo que piensan, cuál es su forma de vida u otros detalles más que son Ujú. necesarios, ¿no? Ahora fíjate, Heriberto, quiero leer aquí algo que menciona Ellen White, ¿ok? Ella dice esto: los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular que exponía al pueblo doctrinas nuevas y extrañas. Algunos de estos hombres buscaron a Pablo y entablaron conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se reunió a su alrededor. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novato, sino que era capaz de enfrentarse a todas las clases con argumentos convincentes en apoyo de las doctrinas que enseñaba. De este modo, el apóstol permaneció impávido encontrando a sus oponentes en su propio terreno, haciendo coincidir la lógica con la lógica, la filosofía con la filosofía, la elocuencia con la elocuencia. En consecuencia, lo condujeron a la colina de Marte. Este era uno de los lugares más sagrados de toda Atenas. Ahí lo llevaron al Areópago, ¿no? Ujú. La colina de Marte, que era un lugar donde, digamos, se discutía temas muy importantes, sobre todo de orden religioso. O sea, ahí era el lugar donde ellos, digamos, llevaban a personas que sentían de que estaban en un alto nivel para poder conversar de temas muy elevados. Y habían personas allí de mucha preparación y mucha experiencia que servían incluso como jueces en ese lugar. Debe haber sido una situación bastante interesante, ¿no? Pero es interesante lo que menciona aquí también, de que los oyentes se dieron cuenta de manera inmediata que Pablo no era un novato, o sea, no Ujú. era alguien que, digamos, era un improvisado, no, de ninguna manera, o sea, sabían que estaba muy bien preparado. Y como dice Ellen White, ¿no? Hacía coincidir lógica con lógica, ¿no? Filosofía con filosofía, elocuencia con elocuencia, o sea, estuvo al tú a tú con ellos también, porque eran pensadores, o sea, esa gente Ujú. se dedicaba básicamente a eso, ¿no? Ahora, en el presente, ¿no? Considerando diversas maneras, por ejemplo, de pensar sobre todo de la gente con respecto a temas espirituales, ¿no? ¿Qué cuidados deberíamos nosotros tener para poder presentar la palabra de Dios? O sea, ¿es la exposición verbal, ¿no? Por medio de la oratoria, la mejor manera tal vez de presentar la palabra de Dios? ¿O quizás existen otras formas que sean las más adecuadas para presentar la palabra de Dios? Mm. O quizás, no sé, Heriberto, ¿no? Pensando tal vez en una posible alternativa más. Quizás es de que, por ejemplo, de acuerdo a la situación o de acuerdo al grupo al que me voy a dirigir o al cual estoy, digamos, me estoy relacionando, quizás en algún caso la oratoria, la exposición pueda ser, digamos, la mejor manera, pero quizás para otro grupo no. Mm. Sabes, pero es muy, muy importante esa pregunta, Ujú. porque hoy en nuestros días, igual que en el tiempo de Pablo, hay, hay muchas doctrinas que Claro, están promoviendo. claro. Pero, sin embargo, ah, Pedro, si no te, yo creo que tú te has dado cuenta,
el protestantismo está desapareciendo. Ajá, ¿Ok? ajá. Nada más está promoviendo un solo Ya, gobierno, ya, una ya. sola religión. Y Exacto. bajo esa sola religión, todas las religiones se están formando en una sola. Y es interesante porque ah, ellos tienen un plan. Satanás tiene un plan y su plan es puesto a marcha por humanos, Sí, por personas, sí, sí. que él los guía, él les dice y él no es tonto. Ujú. O sea, las doctrinas que él enseña, aparentemente, a final de cuentas, el mundo lo ve como algo bueno, pero si ellos lo estudian y lo analizan, van a ver que no es el Claro, plan de Dios. claro. O sea, todo esto de diferentes doctrinas se está llevando a cabo mientras nosotros hablamos. Ujú. Y a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que está pasando detrás de la cortina. Claro. Hay gente preparada, hay gente que conoce y estudia lo que está sucediendo, los eventos hoy en nuestros días, que nos lo puede platicar y nos puede decir con detalle y con fechas y con pruebas Sí, lo que está sucediendo. O sea, Dios tiene también personas preparadas para darles a conocer a su pueblo lo que está sucediendo y no ser engañados nosotros. claro, claro. Así es que nosotros, como dijimos, tenemos los medios para darnos cuenta de lo que está sucediendo, pero a veces no los usamos. Ujú. Y yo creo que Dios hizo posible esto, la media, lo que existe para medios de comunicación, Ujú. para poder preparar a su pueblo. También. Pero sin embargo, yo creo que perdemos más tiempo en cosas que no tienen importancia en lugar de tomar en cuenta el tiempo en que vivimos. Claro, claro. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Ahora, tú mencionaste algo que me suena muy, muy importante, ¿no? Y es el tema del engaño, obviamente, ¿no? De la forma como se alteran las cosas, cómo vivimos en una sociedad, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Donde a lo bueno se le llama malo y Ujú, a lo malo se le llama bueno. O sea, vivimos en una sociedad totalmente invertida, con valores alterados, invertidos, ¿no? Con una tendencia al fraccionamiento, digamos, con una desaparición del protestantismo que en realidad buscó desde un principio encontrarse más cerca de lo que significa relacionarse con ujú. Cristo, pero que en la actualidad pareciera como que esa tendencia se está revirtiendo a lo que fue el origen justamente o digamos la aparición de este movimiento que buscó separarse de una iglesia totalitarista y abusiva, en fin, una iglesia tradicional, ¿no? Ahora, en esta situación, o sea, en estas condiciones de engaño y de formas alteradas de ver la vida, nosotros, o sea, dentro de nuestra congregación, los más jóvenes, los más chicos, ¿no? Están expuestos a Ujú. eso. ¿De qué manera los podemos proteger? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos evitar de que esos engaños se metan también dentro de la congregación, dentro de nuestra fe, ¿no? Que obviamente pueden alterar también lo que creemos. Exacto. Y yo creo que es otra vez lo mismo, la misma respuesta, porque nosotros tenemos hijos, tenemos jóvenes y a veces no tenemos esas conversaciones importantes que los van a poner al tanto y vamos a poder comunicarnos y exponer lo que está sucediendo. Ujú. De eso se lleva a las iglesias creando programas, trayendo temas de índole ah, presente de lo que está pasando en la actualidad, Claro, claro. que la gente por lo normal no conoce, pero que en realidad necesita saber, Exacto, ¿verdad? exacto. Definitivamente, y dentro de lo que significa nuestro hogar, pero también dentro de lo que significa nuestra congregación o el lugar, digamos, donde nosotros nos reunimos también para adorar a Dios, tenemos una gran responsabilidad, Ujú, o sea, tenemos también una tarea que cumplir. Quizás muchas veces pensamos de que la misión
de los que son difícilmente alcanzados es en un lugar lejano o personas que sencillamente tal vez, no sé, no tenemos acceso a poder comunicarnos con ellos, pero a veces puedo notar también de que existe mucha dificultad para poder relacionarnos o integrarnos bien con algunos grupos de hermanos o incluso como por ejemplo con el caso de los jóvenes dentro de nuestra congregación, ¿no? Dentro de nuestros hogares. O sea, quizás pensando en alcanzar a los no alcanzados, podríamos empezar con estas personas, ¿no? Exacto. Procurando de que los más jóvenes, los más chicos puedan recibir realmente un mensaje apropiado, ¿no? Y que su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida, no se vea tan afectada o no se vea afectada definitivamente por el bombardeo constante de información que reciben de diferentes lados, ¿no? Exacto. ¿Sí? De su formación académica, de la vida social, de la vida virtual incluso que tenemos ahora, y la relación con los amigos, etcétera, ¿no? De poder lograr de que sobre todo los más jóvenes o los más débiles espiritualmente tengan esta posibilidad de poder, de que podamos conectarnos adecuadamente con ellos, ¿no? De que podamos relacionarnos adecuadamente con ellos, de que los podamos alcanzar verdaderamente a ellos también y mostrarles a un Dios de amor, a un Dios creador, un Dios de amor que pronto también volverá. Exacto. Así es. Muy bien, creo que llegamos al final de este momento de estudio. Heriberto, ha sido bastante grato este tema. Y ¿qué tal si oramos para Claro, concluir? oremos. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de reunirnos en torno a ti. Gracias porque al estudiar tu palabra tenemos esperanza. Esperanza de que a pesar de las dificultades, de las adversidades que podemos ver alrededor nuestro, tenemos, Señor, todavía la confianza de que tú estás con nosotros y fortaleces nuestras vidas. Y gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en aquellos quienes con cierta dificultad están siendo también afectados por otras maneras de pensar y que necesitan, Señor, de que tú los puedas envolver, los puedas abrazar. Permítenos, Señor, poder llegar hasta estas personas, poder llegar hasta cada uno de ellos y mostrarles la oportunidad que tú tienes para ellos también. Bendícenos ahora y bendice también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios aquí estaremos. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.